Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos y amigos que en esta hora están con nosotros. Les habla su servidor, su hermano Wilson Viloria, de la Iglesia de Cristo aquí en el país de Chile, específicamente en la ciudad de Concepción, comuna de Chiguayante. Gracias a Dios damos por la bendición de poder llegar a todos ustedes y seguir compartiendo este mensaje de la palabra de nuestro Dios y seguir compartiendo estos temas maravillosos que tienen que ver con el matrimonio, pensando en lo que un día Dios estableció como una institución divina y que nos permite en este momento poder apreciar la sabiduría maravillosa de Dios. Al pensar en nosotros, Dios siempre ha pensado en nosotros. Siempre Dios ha pensado en la humanidad. Y siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y por eso desde antes de nuestra existencia, ya Dios tenía planes y propósitos con todos nosotros. Con nuestras vidas, con nuestras familias, con la iglesia. Qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido Dios con nosotros, ¿verdad? En esta tarde me corresponde continuar con el tema. El tema que me corresponde en este momento tiene que ver con el hogar y el matrimonio. El texto base es Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23. No lo vamos a leer todavía, pero más adelante lo vamos a mirar. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en esta hora de la tarde. Que Dios les bendiga grandemente. Espero que nos estemos edificando con la palabra de Dios y que estemos escuchando cada tema, cada transmisión que se ha estado dando durante esta semana, de cada uno de los temas importantes que se han estado transmitiendo. Que Dios nos ayude cada día a entender su palabra. Pero sobre todo, lo más importante, que Dios nos permita poder aceptarla en nuestros corazones y ponerla por obra, que es lo más importante para nuestro Señor. Dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios capítulo 3, versículo 11. Me gustaría que fuésemos todos a este pasaje, los que están conmigo en la lectura. ¿Por qué voy a comenzar en Efesios 3:11? Porque dice esto: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que usted va a oír ahora tiene que ver con el propósito eterno de Dios para el matrimonio. Lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar, tiene que ver con lo que Dios tenía en su mente para su matrimonio y para mi matrimonio. Eso es lo que vamos a estar considerando. Entonces, cuando las casadas, los casados, Dios les habla a sus vidas, cuando los esposos, Dios les hable a sus vidas, debemos entender, hermanos, que lo que Dios nos está diciendo, según Efesios 3:11, el propósito eterno de Dios para mi matrimonio, para mi familia, para mi hogar, tiene que ver con eso, con el propósito eterno de Dios. Capítulo 5 de Efesios capítulo 5, vamos a leer versículo 22. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 22. Si usted se da cuenta allí, fíjese lo que dice este pasaje, 5:22. Pablo le habla a las casadas. Efesios 5:22. En el verso 25, Pablo le está hablando a los maridos. En el 6:1, Pablo le habla a los hijos. En el 6:4, 6:5, 6:4, Pablo le está hablando a los padres. Fíjate. En el 6:5,
Pablo le está hablando a los siervos y en el 6:9 Pablo les habla a los amos. Dios tiene propósitos eternos para las casadas, para los hijos, para los padres, para los siervos, para los amos. Y si usted observó el pasaje, fíjese, si usted observó el pasaje, hermano, amigo que nos escucha en este momento, el pasaje está hablando de relaciones. Relaciones, la relación del matrimonio, las casadas hacia los maridos, la relación de los maridos hacia las esposas, la relación de los hijos con los padres con los hijos, la relación que deben tener los amos con sus siervos y los siervos con sus amos. Este es un pasaje que nos habla de relaciones. Y si usted sabe, todas las relaciones mencionadas aquí en este pasaje son muy importantes. Son muy importantes. Y todas las relaciones requieren de tiempo, requieren de espacio, requieren voluntad. No hay una relación que no sea importante aquí. Todas son importantes, pero todas tienen su valor y todas deben cumplir el propósito eterno de Dios. Pero hay otra relación, fíjate, hay otra relación que me parece a mí que es la más importante que cualquier otra relación. Más importante que el matrimonio, más importante que padre e hijos, más importante que los siervos, que los amos, más importante que cualquier otra relación. Si usted observa conmigo en este momento, allí mismo, Efesios capítulo 5, fíjate, versículo 31 hasta el versículo 32, dice Efesios capítulo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Es un misterio que el hombre y la mujer iban a ser una sola carne? ¿Es un misterio? No es un misterio, porque eso ya fue revelado en Génesis 2, versículo 24. Y no es un misterio porque Dios ya lo dijo. Grande es este misterio. Ahora Pablo nos va a revelar este misterio oculto, el que estaba escondido, el que usted ni yo sabíamos, pero Dios lo tenía en su mente y en su propósito eterno. ¿Cuál es este misterio que ahora es revelado según capítulo 5, versículo 32? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese es el misterio revelado, que Cristo y la iglesia, fíjese, llegan a ser una sola carne. Una sola carne. Es decir, que cuando nos bautizamos y cuando nos unimos a Cristo, usted y yo llegamos a ser con Cristo una sola carne. Como hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y por eso no hay una relación más íntima, no hay una relación más profunda que la relación que Cristo tiene con su iglesia. O la relación que la iglesia tiene con su Salvador Jesucristo. De esta relación que yo tengo con mi Señor, de esta relación que yo tengo con mi Salvador. La iglesia y yo llegamos a ser uno solo. Uno solo. De esta relación que yo tengo con mi Señor, con mi Salvador, fíjese, dependerán las demás relaciones. Dependerá de mi relación con mi esposa, la relación con mi esposo, con mis padres, con mis hijos, con mis empleados, con mis jefes. De esa relación que yo tengo con mi Salvador dependen todas las demás relaciones. Entonces, para profundizar y para fortalecer mi relación matrimonial, lo que tenemos que hacer en el matrimonio es
profundizar y fortalecer nuestra relación, primeramente ¿con quién? Con Cristo. Porque de mi relación con Cristo van a depender todas las demás relaciones. ¿Qué hace que la iglesia y Cristo lleguen a ser una sola carne? Es una pregunta muy importante. ¿Qué hace que la iglesia y Cristo lleguen a ser una sola carne? Cuando la iglesia llega a ser una sola carne con Cristo y Cristo llega a ser una sola carne con la iglesia, cuando nos unimos, es decir, en el pacto, en el compromiso. Nadie puede unirse a Cristo si éste no hace un pacto, si no hace un compromiso con Cristo. Cuando nos comprometimos con Cristo, cuando hacemos un pacto con Cristo y Cristo hace un pacto con nosotros. Nos unimos con Cristo en el pacto, en el compromiso, y es por eso que usted y yo nos bautizamos. Porque nos estamos comprometiendo, estamos haciendo un pacto para unirnos a Cristo. Eso es lo que debemos enfatizar cuando evangelizamos, cuando predicamos la palabra. El pacto que hacemos con Cristo, el compromiso que nosotros hacemos con Cristo. Si yo no me uno a Cristo, no hay ni perdón de pecado y tampoco hay nuevo nacimiento. Y mi unión con Cristo y la unión de Cristo conmigo hacen posible el nuevo nacimiento y el perdón de pecados. Esto debe estar claro. Esta relación se basa en el pacto que tenemos con Cristo, en el compromiso. ¿Cuál es el compromiso que la iglesia hizo con Cristo en el bautismo? ¿Cuál es el pacto que yo hice con Cristo en el bautismo, según el capítulo 5, versículo 22 al 24? El pacto es basado en eso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuál es el pacto que hicimos cuando nos unimos a Cristo en el bautismo? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es ese pacto como iglesia? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Dice estar sujeto. Mi pacto es sujetarme a Cristo en todo. Mi pacto es someterme a Cristo en todo. Ese es mi pacto, ese es mi compromiso. Eso significa una sola cosa. Debo ser un discípulo obediente en todo delante de mi Señor. Debo ser un discípulo que obedezca los mandamientos de Dios. Por eso hicimos el pacto. No podemos nosotros estar esperando que la gente nos recuerde, que nos diga, que la gente me lleve. El día en que me bauticé, me comprometí y hice un pacto con Cristo de someterme a Él en todo. Entonces el pacto es que la iglesia se somete a Cristo en todo. Ese es el compromiso de la iglesia. Ese es el compromiso de la iglesia. Esto es importante, hermano. Porque el pacto, el compromiso nos lleva a obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en todo. En todo. ¿Cuál es el compromiso que Cristo hizo con nosotros? Versículo 25, fíjate. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo hizo un compromiso de amarnos. Entonces, las palabras íntimas para las esposas en esta tarde es, ¿cuál debería ser la palabra íntima para las esposas? ¿Cuál debería ser? Versículo 22. Fíjate.
Versículo 24. Vamos a leer nuevamente el pasaje. ¿Cuál sería la palabra íntima para las esposas, para las mujeres, en este momento, en lo que estamos compartiendo? Fíjate lo que dice el versículo 22. 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos a sus maridos. ¿Cuál tendría que ser la palabra íntima? Sujetas a sus maridos en todo, sujetas a sus maridos como al Señor. Esa es la palabra para las esposas. ¿Cuál es la palabra íntima para los esposos? Amar como Cristo amó. Eso es lo que vamos a conversar. Entonces, la iglesia sirve como ejemplo, sirve como modelo. ¿A quién? Al matrimonio. Es decir, que las esposas tienen que mirar cómo la iglesia se sujeta a Cristo, cómo la iglesia respeta a Cristo. Porque así como la iglesia se sujeta a Cristo y respeta a Cristo, las casadas también sujétense a su marido en todos, respeten a sus maridos en todo. Hermanos, su modelo de imitación, su modelo de ejemplo es la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, así también las esposas estén sujetas en todo. El modelo para nosotros los maridos es Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese debe ser nuestro pensamiento. Con esto que hemos conversado hasta ahora, vamos a tocar algunos puntos importantes, porque de eso es lo que vamos a estar conversando en esta hora de la tarde. Le invito a que tome su Biblia y que pueda mirar conmigo y que podamos escudriñar y que podamos aprender de la palabra de Dios. La pregunta que voy a hacer ahora tiene mucha relación con la mujer, con las esposas. Vamos a estar hablando primeramente de esto, de las esposas. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando la Biblia nos habla de la palabra sometimiento? Generalmente no es una palabra que gusta mucho. Sujeción, sometimiento. Hay gente que no le gusta esa palabra. Esa palabra a veces no encaja en la sociedad. Hay mujeres que odian, que aborrecen esa palabra. Pero ¿sabe por qué, querido hermano y amigo? Porque el mundo ha distorsionado esa palabra. Escuchamos mucho al mundo. Escuchamos poco a Cristo, poco a los apóstoles. Escuchamos poco a lo que Dios realmente enseña. Y el mundo asocia la palabra sujeción inmediatamente con machismo en la iglesia. Lo asocia con brusquedad, con terquedad, con aquí mando yo, con autoridad, con abusos. Pero todos esos términos son basuras delante de Dios, porque nunca Pablo, ni nunca Pedro, ni nunca Dios pensaron en sujeción en esas palabras. Cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de machismo, ni de terquedad, ni de abusos. No estamos hablando de que ella es inferior, no estamos hablando de que ella es menos que nosotros. No estamos hablando de esas cosas. Un ejemplo para que consideremos. Cuando hablamos de sujeción, hermanos, hermanas que nos escuchan en este momento, en este mismo pasaje, en este mismo libro, encontramos que los hijos se sujetan a los padres. Yo creo que no hay ningún problema por esto, ¿verdad? Que los hijos se sujeten, que respeten a sus padres. Yo creo que no hay ningún problema por eso. No vemos problema en eso. En esta misma palabra aparece también diciéndonos que los empleados
Nos sujetamos a nuestros jefes, a nuestros empleadores. Tampoco creo que haya problema por eso, ¿verdad? No puede haber problema por eso. El mismo libro, Pedro, el apóstol Pedro nos habla de estar sujetos a las autoridades, a presidentes, alcaldes, gobernadores y autoridades, policías. Yo creo que no tiene que haber problema tampoco por eso. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué entonces las esposas tienen problemas con la palabra sujeción? ¿Por qué hay problemas con esa palabra? Jesús mismo, es importante, hermano, Jesús mismo se sujetó a María y a José. ¿Era inferior Jesús a María y José? No, pero se sujetó. Jesucristo se sujetó a ellos. Y no por haberse sujetado a ellos, no por haberlos respetado a ellos, Jesús era inferior a ellos. De hecho, Corintio dice que Jesús se sujetó al Padre. ¿Estoy diciendo que Jesús es inferior al Padre? Tampoco. No tiene que ver con ser inferior. No tiene que ver con inferioridad. Entonces, la palabra sujeción, sáquese de la mente, querido hermano y amigo, el machismo, con ser terco, con ser autoritario, con ser brusco, con ser áspero, con decir aquí mando yo. Todo eso es basura delante de Dios. Eso no vale. La sujeción bíblica no tiene que ver con esa actitud, con esa conducta. No. No tiene que ver con eso. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Dios ha establecido un orden para el matrimonio. Fíjese lo que dice 1 Corintios 11. Me gustaría que leyera conmigo ese pasaje. Ese es el orden de Dios. 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuál es el orden de? Quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. De hecho, Dios quiere que todo se haga decentemente y con orden. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Es muy importante esto, es muy importante entender. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. La palabra logos, no sé si usted conoce esa palabra, pero pensando en esa palabra logos, dice en el principio era el verbo, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y aquella palabra se hizo carne. La palabra logos tiene su raíz de lógico. La palabra logos tiene su raíz de lógico. Y nosotros vemos que Dios todo lo hace lógico. Dios todo lo hace ordenado. Todo lo hace bien coordinado, Dios. Todo. De hecho, en Génesis 1:2, la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios comenzó a ordenar y a crear todo perfectamente. Dios hace todo perfectamente. Dios crea todo perfectamente. Porque está el logos, está la palabra, y donde está Dios presente, las cosas caminan, las cosas funcionan todas en orden. Pero cuando está el logos, ¿cuál es el antónimo de orden? Desorden, caos. La palabra mundo aparece 40 veces, 30 veces en Juan. La palabra mundo para cosmos. Dios ordenó el cosmos, Dios creó el cosmos y le dio un orden. El antónimo de orden es desorden, es caos.
Entonces, piense en esto, querido hermano y amigo que nos escucha en esta hora. Piense un poco en esto. ¿El mundo está en orden o está en caos? El mundo está en un desorden. ¿Por qué? Porque no está el Logos. La familia, la mayoría están todos en un caos, en un desorden, porque no está el Logos. Muchas iglesias se están dividiendo porque no está el Logos. Por eso hay desorden. Por eso no hay respeto. Por eso no hay sujeción. Porque el Logos no está presente. Nadie quiere respetar a nadie. Nadie quiere sujetarse a nadie. Por la ausencia de Logos, y muchos de nuestros matrimonios están viviendo un desorden, un caos, porque el Logos no está presente en sus matrimonios, en sus familias, en sus hijos. El Logos no está en esta sociedad. Pero cuando el Logos está en nuestra sociedad, cuando el Logos está en una familia, cuando el Logos está en un matrimonio, todo se hace decentemente y con orden. Pero necesita estar el Logos ahí. Necesita estar. Todo es paz. Todo es orden. Porque el Logos está presente. Porque Dios está presente. En el matrimonio no competimos, hermanos, el uno al otro. No. En el matrimonio nos complementamos, nos ayudamos el uno al otro para cumplir con el propósito de Dios, para cumplir con las metas de Dios, con los sueños de Dios, con la visión de Dios. Pero no competimos, no es para eso el matrimonio. La sujeción no anula la inteligencia de mi esposa, no anula la capacidad de mi esposa, no anula los dones de mi esposa. No lo anula. Porque Dios también le dio dones a ellas, le dio capacidad a ella, le dio creatividad a ella, le dio inteligencia a ella. Entonces la sujeción no anula a nuestras esposas. La sujeción no anula a nuestras hermanas en Cristo, porque nuestras hermanas en Cristo no son inferiores, son iguales a nosotros, pero cumplen una función diferente, solamente diferentes y distintas a las nuestras. Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? La sujeción en Efesios 5, versículo... Volvamos nuevamente a Efesios 5. Fíjate. Efesios capítulo 5, volviendo nuevamente a este libro. Efesios capítulo 5, versículo 33, dice... Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer, como asimismo también la mujer respete a su marido en todo. Así como respetamos al presidente, así como respetamos a nuestro alcalde, al policía, así como respetamos a nuestros ancianos y nos sujetamos a nuestros ancianos, de la misma manera. La esposa, dice el pasaje, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Los hijos respeten a sus padres. Los ciudadanos respeten a las autoridades. Respeto es lo que pide Dios. Eso es lo que está pidiendo Dios. Respeto. Y nada más que respeto. Respeto, en Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor. Primera Pedro 2:13, por causa del Señor. Sométase toda persona a las autoridades o instituciones humanas, por causa del Señor. ¿Quién gobernaba cuando Pedro dijo, por causa del Señor, sométase a toda institución humana? ¿Quién gobernaba en ese momento? Nerón. El peor de todos los emperadores. Nerón. Y Pedro nos está llamando a someternos a Nerón, a respetar a Nerón,
no por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Autoridad. Autoridad. La sujeción. La sujeción. Fíjate qué tan importante. ¿Por qué a Dios le importará tanto el tema de la sujeción, el tema del respeto, el tema del sometimiento? ¿Por qué a Dios le interesará tanto este tema, hermanos? Porque es un tema de Dios, es un tema del propósito eterno de Dios. ¿Por qué a Dios le importará tanto este tema del sometimiento? ¿Por qué el mundo detesta la palabra sometimiento y a Dios le encanta tanto la palabra sometimiento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el antónimo de sujeción? Rebeldía. La rebeldía es lo contrario. Es lo contrario. Pensando en esto, si pensamos en todo lo que ha acontecido y ha pasado tiempo desde antes que nosotros existiéramos, ¿hubo una rebelión, una rebeldía en el cielo? ¿Hubo una rebelión en el cielo? Claro que sí. ¿De quién fue? ¿De quién? Una indisciplina, una rebeldía, una rebelión ¿de quién? En el cielo. Pensemos un poco de el diablo. El diablo y muchos ángeles que le siguieron. Por eso Dios habla tanto de la importancia de someternos, del respeto, sujétense, respétense. Porque ya en el cielo hubo una rebeldía, insubordinación. Ya hubo eso en el cielo. Ya lo hubo. Ya en el jardín del Edén también hubo otra rebeldía. Fíjate. En el jardín del Edén. Dios no quiere esposas rebeldes. Por eso Dios insiste tanto con la sujeción. Por eso Dios insiste tanto con el respeto. Porque Dios no quiere esposas rebeldes. Porque ese es el lado de Satanás. Ese es el lado de la oscuridad. Ese es el lado del mal. Es por eso que Dios insiste tanto con esto. ¿Para qué? Para que haya un orden. Para que haya un orden. Pensemos un poco. ¿Por qué a Dios le importa tanto esto? Esa es la rebeldía del hombre, hermanos. Es la rebelión nuestra. El orgullo nuestro. Porque somos personas insubordinadas. Somos personas que no queremos respetar a nadie, no queremos someternos a nadie. Y cuando hay ancianos en una iglesia y yo me voy de la iglesia, es simplemente porque no me quiero sujetar a los ancianos. Es porque no quiero someterme, no quiero dar honor, no quiero respetar por mi orgullo, por mi rebeldía. Y eso me lleva a ser terco y eso me lleva a tomar decisiones que no honran a Dios. Y yo solamente digo no y me voy porque no me sujeto. Y me voy porque no quiero que me digan nada. Y eso me lleva a tomar decisiones. Por no querer respetar. Por no querer sujetarme. A nadie le gusta el tema de la sujeción. Dios no quiere mujeres que irrespeten. Que no se quieran sujetar. Es por eso que Dios insiste tanto con esto, hermanos. Es por eso que Dios insiste tanto como esto. Yo sé que no es un tema muy cómodo para algunos, pero a la luz de la palabra, hablando de esto, tenemos que entender qué es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Y como decía ahorita, no es por bajeza, no es porque la mujer sea... No es porque la mujer sea inferior. Es porque es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que haya un orden en todo. Algo muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Cuando hablamos de la sujeción no es condicionada. No. La sujeción no es condicionada. No tiene que ver... Un ejemplo,
No tiene que ver si mi papá es bueno o es malo. No tiene que ver si mi presidente es bueno o es malo. No tiene que ver si mi jefe en mi trabajo es bueno o no. No, en la Biblia hallamos buenos y apacibles, y hallamos malos y perversos. Y Pedro dice, respétalos y guárdalos. Hay padres buenos y malos, y Dios dice, honra a tu padre y honra a tu madre. No dice si tu padre es bueno o si tu padre es malo, no. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos y respétalos, no por lo que hacen, sino por lo que son, por lo que representan. No es condicionada mi sujeción a los ancianos, no es condicionada mi sujeción a las autoridades. Las autoridades pueden ser muy malas, pero las respeto por lo que son, establecidas por Dios, puestas por Dios. No es condicionada, hermanos. Es decir, que no se te pase por la mente, hermanas, que me escuchen en este momento, no se te pase por la mente pensar, si él me ama, yo lo respeto. No. Si él me trata bien, yo también lo voy a tratar bien. No es condicionado esto. No es así. Esto no es lo que Dios manda. Eso no es lo que Dios espera y quiere. Mira lo que dice el capítulo 5. Fíjate. Versículo 22 y 24. Capítulo 5, versículo 22 y 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las esposas respetan a los maridos, las esposas se sujetan a sus maridos, porque el Señor es digno de respeto, porque el Señor es digno de sujeción. Así que cuando usted respeta a su marido, está respetando a Cristo. Cuando usted se sujeta a su marido, está sujetándose a Cristo como al Señor. Es como al Señor. Es el respeto que le tenemos al Señor. Es la dignidad que le tenemos al Señor. Este debe ser el pensamiento. Jesús es digno de respeto. Jesús es digno de honor. Cuando muestro mi respeto a mi esposo, estoy mostrando mi respeto al Señor Jesucristo. Ese es un argumento. Lo otro es teológico. Verso 25, dice el 25, hablando de un argumento teológico, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 23 dice, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es teológico, hermano. Ese es el fundamento. No dice, porque el marido debe ser cabeza de la mujer. No dice eso. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Dios lo estableció así. Dios lo designó así. Dios lo asignó o le asignó ese liderazgo a los maridos. Ese es el papel del hombre, del marido. Ese es el papel del esposo. Eso fue lo que Dios designó. Y yo creo que estamos de acuerdo. Pensando en esto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿La iglesia es rebelde hacia Cristo? ¿La iglesia es subordinada a Cristo? ¿Las esposas deben ser rebeldes a sus maridos? ¿Deben subordinarse a sus maridos? No, porque las esposas están siguiendo el modelo de la iglesia. Hermanas, ¿se están sujetando a sus esposos voluntariamente? ¿Los están respetando? ¿Los están honrando? Quizás algunas se van a reír con esto, pero son preguntas para pensar. ¿Lo estamos haciendo?
¿Estamos cumpliendo este papel delante de Dios? Porque si no han respetado a sus esposos, si no se han sujetado a sus esposos, si lo han deshonrado, si los han avergonzado, si los han insultado, hay que pedirle perdón a Dios, de verdad. Sea creyente o no, sea incrédulo o no, merecen el mismo respeto. Sea creyente, sea incrédulo, sea amable y apacible o sea un hombre difícil de soportar. Primera de Pedro 2:8. No importa. Hay que pedir perdón. Y debo reconocer el orden establecido por Dios. Aceptar el orden establecido por Dios. Debo hacerlo. Las esposas mirando como modelo a la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, las esposas sujeta a sus maridos en todo. Amén. Esa es la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva de Dios. Ese es el orden de Dios. Eso es lo que Dios piensa. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela para las esposas. Mi pregunta en este momento es, ¿las esposas anhelan este deseo de Dios? ¿Las esposas están dispuestas a guardar este orden de Dios? Ahora, la palabra de Dios para los esposos, ahí mismo, porque también nos habla el pasaje de los esposos, versículo 25, dice, dos cosas vamos a ver. Verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Punto número 2, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es el segundo punto. Punto número 1, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Punto número 2, amar a nuestros esposos, nuestras esposas, como amamos nuestros propios cuerpos. A propósito, hablando de esposos, hablando a los esposos, ¿cómo era esa esposa que amó Cristo, esa esposa que se entregó a Cristo, esa esposa que Cristo se entregó y se sacrificó por ella? ¿Cómo era esa esposa? Para amarla tanto, para quererla tanto, para sustentarla tanto, para cuidarla tanto. ¿Qué clase de esposa es la que Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella? No. ¿Cuál era esa esposa? Que Cristo estuvo dispuesto a morir por ella. Que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por ella. Fíjese, Dios amó lo que nadie había amado en este mundo. Dios amó lo necio de este mundo. Dios amó lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo. Piensa en eso. Mira el capítulo 2. Mira el capítulo 2, porque a esa esposa a quien Dios amó, vil, menospreciada, desechada, era la iglesia de Cristo. Eso fue lo que Él amó. 2:1 al 3 dice la palabra, Efesios 2:1 al 3, y Él os dio vida
¿A quién le dio vida? A la iglesia. Dice, a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, fíjate lo que dice el pasaje, nos dio vida juntamente con Cristo, aun estando sucios, aun siendo lo necio del mundo, aun siendo lo vil del mundo, aun siendo lo menospreciado del mundo, aun siendo injuriadores, blasfemos, perseguidores, Dios nos amó en esa condición. Porque estamos hablando del amor de Cristo. En esa condición Dios me amó. En esa condición. Piensa en eso. Pensemos en eso. Dios nos amó. Dios mostró su gran amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó, Cristo se sacrificó, Cristo se dio por una iglesia que estaba muerta en delitos y pecados. Por un pueblo que estaba sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Con un pueblo que estaba en tinieblas, que no era ni su pueblo, no era ni su esposa, no era ni su novia, no era ni su prometida. ¡Qué bello Dios! Pero Dios, hermanos, es rico en misericordia y con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice la palabra, Dios nos amó. Dios nos amó. Dios se entregó por personas que no eran dignas de su amor. No eran dignas de su amor. No. A esa gente amó. Nadie era digno del amor de Dios. Como dijo un hermano en una ocasión, dijo, Padre, es verdad, tú no eres digno del amor de Dios. Yo no soy digno del amor de Dios. Pero Él es digno de amarnos a nosotros. Él es digno de amarnos a nosotros. Cristo se sacrificó, hermanos. Cristo se entregó. Cristo fue a la cruz por una esposa que no merecía su amor, porque éramos rebeldes, porque éramos desobedientes, porque éramos incrédulos, porque éramos blasfemos, porque éramos lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, la escoria del mundo. Eso éramos nosotros. Y aún así, Cristo nos amó, se entregó por cada uno de nosotros. Esa es la manera de amar a nuestras esposas. Esa debe ser la manera de los esposos amar a nuestras esposas. Quizás no era la esposa que tú esperabas. Quizás no. Tal vez. Pero ese es el amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Y se entregó por su iglesia. ¿Por qué se entregó? ¿Por qué se entregó? Versículo, fíjate, miramos allí versículo 26. (5:26) (25) anota la palabra en el versículo 25, amar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, dice dos veces aparece la palabra amor, dice, amó. Verso 28, así también los maridos, fíjate, versículo 28, así también los maridos deben
amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama, otra vez, el que ama a su mujer, fíjate, nuevamente, verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Todo este pasaje, hermanos, todo este pasaje es un pasaje de amor. 5 veces o 6 veces aparece la palabra amor. Es porque Dios quiere decirte algo, hermano. Dios quiere decirte algo. A ti, esposo, a ti, esposa. Hermano, esposo, mi compromiso es un compromiso de amor. Es un compromiso de entrega. Mira Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Fíjate lo que dice el pasaje. Verso 16 al 18. Fíjate. Amar. No es condicionado. No importa si no me amas. Fíjate. No importa si no me respetas. No es condicionado. No es condicionado tampoco. Primera de Juan 3:16 dice la palabra: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Puso Él su vida por nosotros? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Uno de los crímenes más grandes que puede cometer un esposo, escucha bien, hermano, uno de los crímenes más grandes que podemos cometer hacia nuestras esposas, en el verso 17, ¿sabes cuál es? En el verso 17, ¿sabes cuál es? Cerrarle el corazón a la esposa. Cerrarle el corazón a mi amada. A la mujer de mi juventud. A la mujer de mis hijos. A la madre de mis hijos. Cerrarle el corazón a ella es un crimen. Y nuestras esposas no nos están pidiendo un amor sentimental. Sí, si tú sabes que te quiero. Más que eso, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, amemos de hecho. Amor concreto es lo que está pidiendo Dios. Señales de amor, evidencia de amor. No, si tú sabes que te quiero, demuestra que la quieres. Demuestra que la quieres. No, si ella sabe que la quiero, sí. Díselo y demuéstrale. Amor concretos. Imagínate, porque de tal manera amó Dios al mundo y se terminó hasta ahí. Si Dios hubiese actuado de esa manera. ¿Nos ama Dios? ¿Cómo demostró Dios su amor? Dando a su Hijo, entregando a su Hijo, ofreciendo a su Hijo. Esta clase de amor, un amor que entrega, un amor que da, un amor que ofrece, ese es el amor de Cristo hacia nosotros. Así también los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay que hacer cosas concretas para demostrar nuestro amor. Amén. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Número 1, terminemos con la crítica de nuestras esposas. Terminemos de hablar palabras ásperas, palabras bruscas, palabras que dañan, que no se merecen, palabras hirientes, palabras incomprensivas. Hay que ser suaves, hay que tratarlas como a vaso frágil, dice el apóstol. Como a vaso frágil. Hay que terminar con la crítica. Tal vez no está tan bonita como era antes, pero es posible. Quizás no está tan joven como fue antes.
pero es la mujer de tu juventud. Es la que Dios te ha dado. Es la que con la que tú te enamoraste. La que le prometiste amor eterno. Con la que decidiste estar toda la vida. Terminar de andar mirando los defectos. Cristo a nosotros no nos mira los defectos. Cristo nos santificó para presentar al Padre una iglesia gloriosa y santa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Sabe por qué Cristo nos sustenta? ¿Sabes por qué Cristo nos protege? ¿Sabe por qué Cristo nos santifica? ¿Sabes por qué Cristo nos va a salvar? ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque nos ama. Nos amó hasta el fin Jesucristo. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra rebeldía, Él nos amó hasta el fin. Y lo demostró con hechos, muriendo en una cruz del Calvario. Lo demostró. ¿Por qué no mejor embellecer entonces y hermosear a nuestras esposas? Como Cristo embellece, como Cristo santifica, como Cristo lava y limpia a su esposa, que es la iglesia. ¿Por qué no santificar a nuestras esposas? ¿Por qué no embellecerlas? ¿Por qué no santificarlas? Embellecerlas, santificarlas, sentarse con ellas, a estudiar un devocional de la palabra, a orar con ella. Amorcito, vamos a estudiar, vamos a leer la Biblia, la palabra te va a santificar a ti, la palabra me va a santificar a mí. Estudiemos la palabra nos va a embellecer, la palabra nos va a santificar. Esa es la manera, esa es la forma que Dios espera de los esposos, para ayudarla en su crecimiento espiritual. Los esposos no están ayudando a sus esposas en su crecimiento espiritual. No están ayudándolas a ejercer, a descubrir sus dones espirituales. Siempre menospreciándolas, criticándolas, dejándolas a un lado. No, tenemos que embellecerlas, tenemos que honrarlas, tenemos que ayudarlas en su crecimiento, en su lucha contra el pecado, ayudarlas para que estén bien delante de Dios, en ejercer sus dones espirituales, cuidándolas como Cristo cuida a la iglesia, sustentándolas como Cristo sustenta a la iglesia de día y de noche, preocupándonos de sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, como Cristo lo hace con la iglesia, que la sustenta de día y de noche. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amén. Son cosas concretas, hermanos, quiero terminar diciendo. Son cosas que yo tengo que decidir hacer, como se dijo y como dice la Biblia. El principio, este amor no es un sentimiento, este amor es una decisión. Decido amar, decido entregarme, decido sustentarla, decido cuidarla, decido ayudarla en su crecimiento espiritual. Decido esas cosas. Esto se trata de decisión. No de lengua, ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Verso 28, Efesios 5:28, para que terminemos. Efesios capítulo 5, fíjate, versículo 28, y ya voy a terminar con esto, porque sé que no puedo pasarme del tiempo. Si el ejemplo de Cristo está demasiado alto, si el ejemplo de Cristo es inalcanzable, no se puede alcanzar, mira lo que dice el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció su propio cuerpo.
todo hombre se ama a sí mismo, debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son. ¿Qué son nuestras esposas? Nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo. Debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son. Ellas son nuestro propio cuerpo. Carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Cristo ama a su esposa porque su esposa, la iglesia, es su cuerpo. Cualquier daño que intentes hacer contra tu esposa, cualquier herida contra tu esposa, te la estás haciendo tú mismo, porque ella es tu cuerpo. Ella es tu propio cuerpo. Nadie aborreció su propio cuerpo, sino que su propio cuerpo cada uno lo cuida y lo sustenta. Cuida a tu esposa. Protege a tu esposa. Santifica a tu esposa. Ama a tu esposa como te amas tú mismo. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Ha sido una bendición poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento cada día para hacer su voluntad. Se despide su hermano Wilson Viloria de la Iglesia de Cristo Chiguayante, Chile. Que el Señor sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.